Yo siempre le dije a él, desde que yo te vi en la puerta, me atrajiste la mirada, ¿no? Okay. Y él nunca me creyó, pero sí fue así. Y desde entonces, pues nos llamábamos todas las noches, ¿no? Y siempre. Entonces decimos que el 6 de octubre fue cuando, pues, la historia comenzó. Entonces en una de esas empieza a sonar la canción de Te Quiero, de Ricardo Arjona, y entonces él desesperado me dice, préstame tu bolsa, no sé qué, y saca la cajita y saca el anillo. Y pues me pide. ¿Tú ni te lo esperabas? No me lo esperaba. Entonces en una ocasión le ordenan una radiografía y siempre digo yo, una simple radiografía que tantos médicos que pasó, nadie le ordenó. Sí. Fue un médico del IMSS el que le ordenó la radiografía. Pero claro que le dieron la cita de que dentro de un mes, ¿no? Una cosa así. Yo recibo un mensaje de él donde dice, me encontraron unos tumores. Entramos a la consulta y el médico ve las radiografías, le hace un chequeo, nos sienta en el escritorio y empieza a hablar en términos médicos, ¿no? Camina hacia el estacionamiento y grita al cielo, le grita a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí, no sé qué. Dios, el universo, nos regaló esos 3 meses de una vida normal. Y pues el doctor nos dice, ¿no? O sea, ahí es donde nos dice que ya no hay nada que hacer. Y entendí después de que su cuerpo era tan fuerte, tenía un cuerpo tan fuerte y tan sano que pues su alma quería irse, pero pues su cuerpo... Su cuerpo, ¿no? Ajá, ¿no? Le empiezo a agradecer por ser parte de mi vida y yo pude sentir cómo su respiración se fue haciendo más lenta, como más tranquila, y de pronto se fue. Bienvenidos a una nueva charla con Dani. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es psicóloga, está a punto de ser doctora, es escritora, es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Además es reconocida como firme defensora de las mujeres. Por si fuera poco, y entre muchas otras cosas, es esposa del gran Manuel Vaquero González, junto a quien luchó contra el cáncer y escribió una impresionante historia de amor y lucha de la cual vamos a recordar el día de hoy y vamos a conocer esos detalles tan importantes de esta lucha que Katia hizo junto a Manuel, a quien pues yo le tengo un cariño impresionante. Katia Uresti Maldonado, ¿cómo estás, Katia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros y por platicar todo esto de lo que vamos a hablar. Vámonos al inicio de esta historia, Katia. ¿Dónde se conocen Katia y Manuel Vaquero González? Uy, lo tengo así como muy... Ajá. Nos conocimos en 2008. Okay. Estudiábamos en el Cebetis. Él iba un año más adelante que yo. El 24. No, 119, sí. Pero él había perdido un semestre, un año, una cosa así, porque se había ido a jugar a Pachuca. Ok. Entonces, su sueño siempre el fútbol, siempre Vaquero ligado al fútbol. Sí. Siempre intentándole aquí y allá y más allá. Entonces había estado 6 meses en Pachuca. Ajá. Y él contaba cómo pues era de los buenos, era de los que estaba ya dentro del cuadro, pero llega un entrenador alemán y ese entrenador pues trae su cuadro, ¿no? Sí. Entonces pues a ellos los van, ¿no? Dejando fuera y entonces es cuando él regresa a Victoria. Regresa a Victoria, retoma los estudios y entra a mi salón. Okay. Entonces teníamos un amigo en común, Oscar Quintanilla. Ah, como no, saludos a Oscar. Que Oscar y Vaquero son como hermanos, casi. Sí, ajá. Entonces, pues Oscar luego lo vio, lo arropó y yo recuerdo que llegó y lo presentó así como que en el salón, ¿no? Él como el rockstar porque pues él llegaba de jugar profesional. Sí, yo soy el futbolista, vengo de Pachuca. Bueno, él muy humilde, ¿no? Sí, o sea, él en su rollo, pero Oscar así como que es vaquero, ¿no? O sea, es vaquero. No lo toquen. Ajá, sí, y muy orgulloso presentándolo. Entonces, yo
después lo vi y dije, ay, pues yo siempre le dije a él, desde que yo te vi en la puerta, me atrajiste la mirada, ¿no? Okay. Y él nunca me creyó, pero sí fue así. Entonces, me lo presentan, nos saludamos y todo, y pasó un tiempo, fuimos compañeros, después nos hicimos amigos, y él me acuerdo que de repente empezaba como que nos veíamos en los pasillos y me decía, hey, mi amor, te extraño. Y yo así como que, ¿qué onda con este hombre, no? Y así fue como nos conocimos. Después en una fiesta, como que ya era mucho, ¿no? Sus indirectas, pero a la vez, digo, era muy extrovertido, pero a la vez era tímido, como en ese sentido. Entonces en una fiesta yo me lo agarré y le dije, a ver, ya fue mucho. O sea, ¿te vas a animar o no? Dime qué onda, ¿es de verdad o no? ¿Qué rollo? Entonces, pues ya él me dice, no, sabes que sí, me gustas mucho, no sé qué, chalala. Y siempre dice, qué bárbara, Katia, porque, o sea, me dejaste como, no me dijiste si yo también te gustaba o no, nada, ahí quedó la cosa y pasó un tiempo. ¿Cómo? Sí, o sea, él me dijo, ¿sabes que sí me gustas? O sea, pero tú primero le dijiste, ¿te gustó o no? ¿Sí te gustó o no? Sí, y él me dijo, sí. Y tú dijiste, yo, bueno. Y luego todavía tú te diste tu taco, no puede ser. Y luego... Sí. Y luego... Pues ya, yo en ese momento tenía una relación, ¿no? Que ya estaba como que ahí terminando, que estaba como que... Entonces, pues pasó un tiempo, ¿no? En lo que yo terminé mi relación y todo esto, él y yo seguimos siendo amigos, y pues las cosas empezaron a dar entre él y yo. ¿Recuerdas el momento en que, pues, cómo te dijo que sí quería ser su novia? El momento... No lo recuerdo, pero una fecha muy especial que celebrábamos era el 6 de octubre del 2008, porque realmente fue cuando decimos que todo empezó. Él y yo éramos amigos, ¿no? Sí. Éramos un grupito de 3, Tania, él y yo, ¿no? Entonces, el 7 de octubre Tania cumplía años. Y un día antes yo le digo, oye, pásame tu número de teléfono para ponernos de acuerdo y festejarle a Tania, ¿no? Entonces el 6 de octubre en la noche yo le marco por teléfono a él, cuando era teléfono, ¿no? Y pues nos pusimos de acuerdo, no sé qué, terminamos de ponernos de acuerdo por llamada y nos agarramos platicando de mil y un cosas, 1, 2 horas. Y así, ¿no? Al día siguiente le festejamos a Tania y cuánto, y cuando nos despedimos, me dice con esos ojos pícaros que tenía, voltea y me dice, oye, ¿me marcas hoy otra vez o qué? Y yo, bueno, va, ¿no? Y desde entonces, pues nos llamábamos todas las noches, ¿no? Y siempre. Entonces decimos que el 6 de octubre fue cuando, pues, la historia comenzó. Fue una historia que, digo, empezó y como comentas, pues muy rápido se fue dando todo, ¿no? Fueron muchas cosas que empezaron a vivir hasta el punto que toman la decisión de casarse. ¿Cómo fue eso? Ay, pues ya teníamos mucho tiempo juntos, teníamos como 7 años de relación, 6, 7 años, no me acuerdo. Yo empecé a trabajar primero. ¿En qué trabajabas? Yo trabajaba en ese momento en el IMSS, y él estaba por entrar al TEC. Él entró al TEC de Victoria y entró como intendente, entonces fue una transición muy difícil para él, porque de pronto, digo, él sabía hacer muchas cosas, ¿no? Del hogar y demás, pero pues de pronto el tener que levantarse 5 de la mañana y limpiar baños y todo eso, pues sí fue para él como que una transición, un cambio, ¿no? Claro. O sea, Entonces, como que dijimos, bueno, ya estamos trabajando, ya todo esto, pues vamos a casarnos, ¿no? Pero como que estaba la cuestión económica, ¿no? Yo creo que es algo que a todos y a todas nos pasa, ¿no? Entonces, como que sí, como que no. Y luego fuimos a un concierto de Ricardo Arjona. Y cuando llegamos al concierto, yo traía mi bolsa y él me acuerdo que me dice, oye, préstame tu bolsa porque voy a guardar algo, no sé qué. Y yo así, pero no le tomé importancia, ¿no? Sino que sabíamos como que qué canción era nuestra canción, ¿no? De Ricardo Arjona. Entonces como que yo lo veía él muy ansioso, y yo, bueno, pues ¿qué? Entonces en una de esas empieza a sonar la canción de Te Quiero, de Ricardo Arjona, y entonces él desesperado me dice, préstame tu bolsa, no sé qué, y saca la cajita y saca el anillo,
y pues me pide ¿Tú ni te lo matrimonio. esperabas? No, no me lo esperaba. O sea, era algo que ya habíamos hablado, Ajá. que ya queríamos hacer, pero no pensé, o sea, como estaba toda esta cuestión económica de que en veremos, Sí. pues no pensé que fuera como hacerlo. En agosto del 2020, Katia, pasa algo pues muy grave, ¿no? Para Vaquero, para ti, para toda la familia. Una noticia que incluso impactó en toda Ciudad Victoria. Pues se entera Vaquero que tiene un cáncer muy raro, una situación bien difícil. ¿Cómo se enteran? ¿Qué síntomas empezó a presentar? ¿Dónde estaban? ¿Cómo fue ese momento? Una tos, una simple tos, Ajá. sí. Él estaba viviendo en Zacatecas, Ajá. ya tenía como un año y cacho viviendo en Zacatecas por cuestiones de trabajo. ¿Era maestro de educación física ahí? No, era ingeniero industrial. Okay. Se fue para allá porque por el fútbol, Ajá. ¿no? Lo jalaron por el fútbol. Entonces, se fue primero él, duró un año y luego me fui yo, estuve viviendo con él allá 6 meses. Fueron los 6 meses más bonitos de mi vida y de nuestra relación porque fue estar como alejados de todo y de todo. Solamente él y yo, ¿no? Ustedes era como dos, contra nuestro todo. mundo. Sí, sí. Entonces, creo que fue la época en la que más cercanos estuvimos, más... Sí, porque también fíjate, y es algo que quiero decir, que cuando todo se da a conocer, ¿no? Nuestra lucha y demás, yo de pronto vi como estos tabloides o los periódicos o todo que nos retrataban como la pareja perfecta, ¿no? Que el amor lo puede todo, que no sé qué. Y yo sí llegué a decir, bueno, es que nuestra relación está muy fuerte y muy sólida en este momento, tanto que nos hace enfrentar esta lucha, pero esta solidez y esta fortaleza no llegó sola, o sea, no llegó por arte de magia. Digo, Claro. él y yo ya teníamos 12 años juntos y fueron 12 años en los que aprendimos a construir esa relación fuerte, ¿no? Entonces, cuando él y yo nos fuimos para Zacatecas, antes de que él se fuera a Zacatecas, sí vivimos como un momento en nuestra relación casi que de quiebre, ¿no? Donde estábamos como que a punto de ya mandarnos a la goma. Y Zacatecas vino como que en el momento justo, ¿no? O sea, que lo necesitábamos. Entonces creo que eso fue lo que hizo más fuerte todavía la relación. Aprendimos a comunicarnos, a hacer acuerdos. Entonces éramos una relación muy fuerte, pero por todo esto que ya habíamos trabajado, Claro. ¿no? Entonces, él vivía en Zacatecas, me dan la plaza de tiempo completo aquí en la UAT, entonces en diciembre del 2019 me dan la noticia, enero 2020 me regreso a Victoria y empiezo a trabajar y luego viene pandemia, ¿no? Entonces con pandemia pues él se viene para acá, ¿no? Y él se viene a Victoria y traía una tos. Te estoy hablando que, bueno, acababa de pasar diciembre, el frío horrible de Zacatecas, el cambio de clima acá en Victoria, entonces nosotros... Y luego lo de la pandemia, y aparte con la todos pandemia. decías, pues, ¿tiene COVID? Ajá, no, fíjate que nunca pensamos eso. Siempre le atribuimos a que el cambio de clima, el cambio de clima o el mini split, ¿no? O sea, que algo está por ahí. Entonces era una simple tos. Fíjate que antes de eso éramos muy como, si uno de los dos se enfermaba, como que sí medio nos cuidábamos, pero ya sabíamos como que cada quien sus padecimientos, ¿no? Yo la migraña siempre, él siempre la gastritis, entonces cada quien sabía cómo se curaba, cómo se hacía, ¿no? Entonces con esto de la tos, él empezó a ir a médicos, a chequeos, a todo, y pues le daban tratamientos y se los tomaba y nada le hacía, la tos seguía y seguía. Entonces en una ocasión le ordenan una radiografía y siempre digo yo, una simple radiografía que tantos médicos que pasó, nadie le ordenó. Fue un médico del IMSS el que le ordenó la radiografía. Pero claro que le dieron la cita de que dentro de un mes, ¿no? Una cosa así. Entonces me acuerdo que era un sábado. Y fue poco. Ajá, sí, totalmente. Entonces era un sábado y él me había dicho, siempre nos levantábamos cada mañana y era como, ¿cuál es tu itinerario del día de hoy? Pues yo voy a hacer esto, pues yo voy a hacer esto otro. Y ya, como que coordinábamos, ¿no? Entonces yo tenía consultas, yo en ese momento estaba atendiendo pacientes en el ISER, tenía toda la mañana de consultas y él me dice, ¿sabes? Voy a ir a hacerme la radiografía, mi mamá me dijo que me acompañaba, no sé qué. Y le digo, bueno, va, pues yo tengo consultas, nos vemos ya a mediodía.
Me acuerdo que me voy yo a la clínica y antes de pasar con mi primer paciente, yo recibo un mensaje de él donde dice, me encontraron unos tumores. Y yo leo el mensaje, pero de esas de que bajas la ventanita, pero no abres el mensaje, ¿no? Entonces yo lo veo y digo, ay, exagerado, está jugando, ¿no? Éramos mucho de bromear, ¿no? Para él y para mí la muerte era... No teníamos temas tabú, ¿no? O sea, como que hablábamos de la muerte, de la sexualidad, de la vida, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, teníamos un humor también muy negro, entonces jugábamos mucho con eso. Y entonces yo digo, ay, exagerado, ¿no? Entonces entro con mis pacientes, no me acuerdo, atendí 1 o 2 pacientes. Y cuando termino las consultas, veo el montón de llamadas perdidas de mi mamá, veo que mi mamá me está diciendo, oye, pues contesta porque está pasando esto, no sé qué. Entonces ya yo me alarmé y me acuerdo que ni siquiera pude manejar, fueron por mí a la clínica y él estaba en el hospital La Salle, en atención ahí. O sea, se había ido a hacer la radiografía, el radiólogo le dijo, ¿sabes qué? Esos tumores necesitas ir con un especialista, y en ese momento se fue a La Salle y ahí lo alcancé ya ahí en La Salle. Entonces cuando llego, él está pues sin expresión, podría decir, ¿no? En asustado. shock, me imagino, ¿no? Sí, en shock, asustado. Yo también no sabía qué decir. Yo siempre le dije a él, tú te casaste conmigo porque necesitabas una psicóloga en tu vida. Sí. Ajá, entonces, ante esas situaciones era como yo cargar con manejar esa situación lo mejor posible. Híjole, para él. Con todo y el sufrimiento y el dolor que a ti también te provocaba eso, ¿no? Sí. Entramos a la consulta y el médico ve las radiografías. Ay. Sí. Le hace un chequeo, nos sienta en el escritorio y empieza a hablar en términos médicos, ¿no? Habla de neoplasias, habla de cáncer, habla de un montón de términos que yo en ese momento vi a él. Si de por sí sus ojos eran grandes y estaban todavía aún más grandes, estaba con una expresión muy asustado. Sí. Era eso, miedo, tenía miedo. Entonces yo le tomo la mano, él me aprieta la mano y el médico empieza, ¿no? a explicar. Creo que cuando yo vi la reacción de él, creo que ese es el momento en el que yo digo, a ver, las emociones de Katia se tienen que poner en pausa, ¿no? O sea, tiene que estar mi mente enfocada, escuchar todo, captar todo y saber qué tenemos que hacer. No me acuerdo ni siquiera qué llevaba yo en ese momento, pero me acuerdo que agarré una hoja, agarré una pluma y todo lo que el médico me dijo lo empecé a anotar. Y yo preguntaba y anotaba. Todo. Y salimos y nos estaban esperando afuera su mamá, mi mamá y mi papá. Y él sale, todos se acercan como que a nosotros y él fue como, no, déjenme, camina hacia el estacionamiento y grita al cielo, le grita a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí, no sé qué. Me acerco a él yo, intento abrazarlo, me quita y él quería simplemente... liberarse. Sí. Entonces ya yo empiezo a llorar también con mi mamá. Pero volteo y lo veo a él y digo, a ver, Katia, no, tus emociones en pausa. Qué fuerte eres, qué fuerte eres, de verdad. Y ya, ¿no? Fue cuando volteé y fue contenerlo, fue abrazarlo, fue decirle, a ver, cáncer no es muerte, hay soluciones, todavía se tenía que hacer biopsias, se tenía que hacer estudios, entonces, a ver, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y pues así empieza la lucha. Una lucha que pues fue larga, fueron muchos meses de estar constantemente todos los días empujando, en tu caso tratando de que no se cayera, tratando de levantarlo cada mañana, cada tarde, cada noche, todo el tiempo estar con él.
Decíamos ahorita que, bueno, comentaste que Vaquero se casó contigo porque necesitaba una psicóloga. Pues tal vez tú conociste la psicología porque esto te iba a llegar a tu vida en algún momento, ¿no? Tenías que estar preparada también para esto. ¿Cómo fueron esos días que lo tenías que levantar? Que a pesar de todos los pronósticos y todo lo que estaba pasando, vamos a darle. Sí. ¿Qué le decías? ¿Cómo lo levantabas? Creo que también tiene que ver como con la personalidad de cada uno, porque él tenía un pensamiento como muy, ¿cómo decirlo? Como extremista, como ansioso, como que si algo malo le pasaba a él, ¡fum!, se iba hasta abajo, ¿no? Y luego ya tenían que pasar días o tenía que pasar para que él procesara y otra vez agarrar ánimo y levantarse, ¿no? Y yo soy distinta, yo tengo como una filosofía de vida de decir, a ver, todo en esta vida tiene un porqué y un para qué. Todo tiene solución. Sí. O sea, veo la vida como que a veces muy optimista, muy para adelante, muy de que el pasado no lo puedo cambiar, ¿no? Lo que está sucediendo no lo puedo cambiar, pero qué sí está en mis manos y qué sí puedo hacer. Entonces creo que en nuestra relación fuimos como este complemento, ¿no? Porque cuando él de repente se derrotaba, yo era como que la que, a ver, ¿no? Sí. Y entonces en el cáncer así fue una lucha de muchas altas y bajas. Yo siempre digo que fue como una montaña rusa de emociones porque fueron como muchas etapas, ¿no? Entonces fueron muchos tipos de tratamiento y en cada tratamiento era como una ilusión nueva, una expectativa nueva y cada vez era como no funcionó. Y entonces sucedía esto, ¿no? Esto mismo, o sea, él se decaía otra y vez, se iba hasta iba abajo. Todo el tiempo arriba y abajo. Sí, ajá. Entonces ya yo entraba como que, a ver, esto y lo otro, no sé qué. Creo que hubo un momento cuando estábamos en Monterrey que se hace el tratamiento de las altas dosis y el trasplante de células madre, donde después de eso físicamente él ya estaba muy agotado y él dijo, yo ya no intento nada, ya a partir de ahora puro paliativo. Entonces yo siempre era como, a ver, vamos a platicar qué opciones hay, pero la última palabra la tienes tú y yo lo voy a respetar, ¿no? Entonces esa vez así fue, pero yo no me quedaba de brazos cruzados, entonces yo cuando él toma esa decisión, yo la respeto, pero pues yo sigo buscando opciones, ¿no? Y entonces leo sobre la inmunoterapia, leo sobre las terapias dirigidas, sobre este estudio genético que se hizo, todo esto. Era un cáncer muy raro, Katia, sí, que tenía desde bebé. ¿Cómo? Ajá, era un cáncer que tenía un origen genético, ¿no? Era una mutación genética. ¿Es muy raro que pase? Es raro porque él ya venía como con esta predisposición. Nos explicaron que el cáncer germinal, cuando él se empieza a formar de bebé, de fetito, pues empieza obviamente desde el cerebro, ¿no? La médula y va bajando y se van formando. Entonces, donde se va formando, él va dejando, ¿no? O sea, como ciertas células. Sí. Entonces, va bajando, forma las gónadas, los testículos. Entonces es un cáncer que normalmente se desarrolla en los testículos. Pero en el caso de él, pues más bien las células se esparcieron y se quedaron en la parte del mediastino, en la parte del pecho. Entonces, pues algo, ¿no? O sea, lo detonó, esta mutación, no sé, lo detonó y entonces se empieza a desarrollar un tumor en el mediastino, pero ya era metástasis en los pulmones, entonces tenía ya varias masas, o sea, estaba invadido en los pulmones cuando ya se detecta. Entonces, era extraño porque el más común era el cáncer de testículo, pero en el de él era en el mediastino, entonces sí, los cánceres de testículo pues suelen tener un mejor pronóstico con quimioterapia y en él la quimioterapia parecía que hacía más resistente el tumor. Y es hasta ese estudio genético que se hace donde vemos pues realmente cuáles eran los medicamentos adecuados, que eran de terapias dirigidas, que podía hacerle un efecto. Que también ahí fue un reto porque eran 2 medicamentos y el que era más efectivo, el que podía ser más efectivo, no estaba aprobado en México, solamente en Estados Unidos.
y era un show traerlo para México, ¿no? Entonces tuvieron que hacer un chorro de actividades para ir a Estados Unidos. Bueno, también esa fue otra cuestión. Porque ¿no? aparte, Katia, hubo una comunidad, todos con Baque, que realmente toda la ciudad se unió para buscar que Vaquero mejorara, ¿no? Eso fue muy impresionante. Que hay que decirlo, tú fuiste quien estaba orquestando todo en Todos con Baque. Pues sí, no. A ver. Sí, no. Cuando recibimos la noticia, obviamente yo no lo hago público ni nada porque no, yo estaba con ¿qué vamos a hacer? Sí. Él lo hace público en su Facebook personal y entonces pues era muy conocido, ¿no? Sí. Y la gente por sí sola empieza a unirse, a hacer actividades, a hacer cosas. Entonces, me acuerdo que en ese entonces teníamos el referente de Mónica Villanueva, que había pasado también por una leucemia y tenía una página que se llamaba Unidos por Moni. Sí. También habían hecho actividades y demás. Entonces como que entre broma y broma, porque nunca perdimos el humor, eso también hay que decirlo, ¿no? Sí, o sea, me acuerdo. De repente Vaquero salía con unas bromitas ahí en el Face. Que, no. que, sí, o sea que la gente puede a veces como decir, es que cómo pueden bromear con el cáncer o con la muerte, pero pues así es la vida, ¿no? O sea, así es la vida y él era así. Entonces, y entonces bromeábamos y decíamos, ay, te vas a hacer famosa, ¿no? Hay que hacerte una página como Unidos por Moni. Y sí, o sea, llegó un punto que eran tantas las actividades, tantas las cosas, que solita la gente, que dijimos, a ver, no, pues sí vamos a hacer, sí hay que hacer la página, porque hay que concentrarlas como en un solo lugar. Y si la gente nos está apoyando, pues también tenemos como esta responsabilidad de devolverles, pues, cómo vas, ¿no? Tus progresos. Entonces, así fue como nació la página y la comunidad, porque fue gente de Victoria, de Zacatecas, de Monterrey, familiares obviamente que teníamos en otro lado, en Estados Unidos, o sea, había gente se hizo muy grande de todos y lados. Es una comunidad que sigue jalando y que tiene mucho a futuro, que ahorita hablamos de eso. Hubo esta lucha constante, nunca dejan de luchar. Comentas que pues llegó un momento que Baque dice, no más quimioterapias. ¿Cómo fue ese momento donde les dicen que de plano pues ya no hay nada que hacer? Eso fue ya después. Cuando las altas dosis y el trasplante no funciona, el médico nos dice, sabes, todavía se puede hacer un estudio genético y ver, o sea, estaba todavía como que una posibilidad, pero él ya no quería. Entonces, él me conocía muy bien y estábamos viviendo en Monterrey en un depa pequeño, entonces pues yo estaba con la lab, ¿no? Y él me veía, creo que él conocía mis expresiones de cuando estaba en la laptop trabajando a cuando estaba haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, de repente voltea y se me queda viendo y me dice, ¿qué pasó? ¿Algo sabes? ¿Qué investigaste? ¿Qué encontraste? Y le digo, ¿por qué dices eso, no? O sea, pues, ¿qué viste o qué? Dice, no, yo sé. Dice, te conozco, o sea, algo encontraste. Entonces ya le digo, bueno, sí, es que fíjate que estuve leyendo y están estas opciones, no sé qué, chalala. Y entonces él se queda pensando y en automático me dice, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Entonces sí, se hizo el estudio genético, que fue el que nos costó como 200,000 pesos, ¿no? Que también, pues, o sea, un agradecimiento a la gente, o sea, yo por toda la vida y toda la eternidad voy a estar agradecida con toda Ciudad Victoria, ¿no? Con toda la comunidad de Todos con Baque, porque sin ellos no hubiéramos podido, o sea, eran tratamientos, medicamentos de, no sé, el más barato te puedo decir 30,000 pesos, el más caro 120,000 pesos, el trasplante fueron como también 200,000 pesos, el estudio también, o sea, eran cantidades grandes, ¿no? Eran cantidades grandes y nunca los hubiéramos podido costear por nosotros. Entonces, lo intentamos, cuando llegan los resultados del estudio genético, nos decidimos por este medicamento que sí estaba aprobado en México. Y es cuando nos regresamos a Victoria. Estuvimos 3 meses aquí en Victoria. Ese medicamento lo que hacía era, no lo iba a curar, ya nos habían dicho que no se iba a ir el cáncer,
más bien se lo iba a detener, ¿no? Se lo iba como a encapsular y lo siguiente eran tratamientos paliativos, ¿no? Okay. Para controlarle la tos, para que no se agitara tanto, para que pudiera tener una vida normal. Sí. Y realmente en esos 3 meses, ahora que lo veo en retrospectiva, yo pienso que Dios, el universo, nos regaló esos 3 meses de una vida normal. Porque él empezó a salir, empezó a caminar, empezó a trotar, empezó a sacar al perro a pasear, a entrenarlo, vivíamos una vida normal, él y yo en nuestra casa, sí. ¿no? Entonces, el medicamento le funcionó 1 mes y medio, casi 2, y después la tos, que era el síntoma principal, porque era el único síntoma, ¿no? O sea, tú lo veías y decías, ay, no está enfermo, sí. ¿no? O sea, tenía color, tenía todo, ¿no? O sea, sí se adelgazó, había un medicamento que lo hinchó mucho, pero estaba sano, o sea, él le revisaban todo y estaba sano, solamente eran los tumores que tenía ahí que le provocaban tos y agitación, ¿no? Entonces, algo que fue muy fuerte para mí fue que la tos se incrementaba y se incrementaba. Y entonces teníamos una rutina donde él, yo lo nebulizaba, ¿no? Y la primera nebulización del día era a las 8 de la mañana, okay. ¿no? Por ejemplo. Pero llegó un punto en el que la tos lo despertaba. Entonces la tos lo despertaba y yo tenía que nebulizarlo a las 7 de la mañana, después a las 6 de la mañana, después a las 5, luego a las 4. O sea, cada vez era menos lo que él podía dormir y estar en paz sin esa tos. Me acuerdo que una vez que se despertó y él se tomaba su medicamento solito, pero la nebulizada y había cosas que él solito hacía y había otras que yo estaba ahí pendiente o yo sí. lo hacía. Lo nebulizo y no, fue antes de nebulizarse, él empieza a toser y yo le digo, oye, te preparo la nebulización, y me dice, no, espérame tantito. Entonces eran como las 4 o 5 de la mañana y estábamos los dos acostados. Y yo dije, es que es mucha la tos, es muy frecuente. Entonces dije, a ver, voy a contar los segundos que pasan entre una tos y otra. Y empiezo a contar y era exactamente 1 minuto. O sea, era una tos por minuto. Okay. Y en ese momento yo digo, no, o sea, si yo me pongo en sus zapatos, ¿cómo vivir... puede ser, no? Ajá, o sea, imagínate, o sea, que tu vida sea estar tosiendo y tosiendo y tosiendo. O sea, ni dormir puedes, ¿no? No, entonces eso fue muy fuerte para mí, el decir, pues esta no es vida para mi chaparro, ¿no? O sea, creo que ahí fue cuando comprendí, o sea, obviamente yo sabía que todo este proceso era difícil para él, pero soltar de él y decir, ya, llévame Dios, ya me quiero ir, yo creo que eso lo comprendí hasta ese momento, ¿no? Que dije, esta no es vida para él, ¿no? Entonces fuimos a una cita a Monterrey, pensamos que era una cita más, una cita de seguimiento, y fuimos primero con la doctora de paliativos, fuimos un día, no recuerdo qué día era, pero fuimos un día, y él todavía estaba bien, ¿no? La doctora lo checa y todo, y vas muy bien, va que no sé qué, chalala. Cuando nos vamos al DEPA, que nos íbamos a quedar, estoy temblando. Sí, puedes tomar el tiempo que quieras. No, está bien, hablo mucho. Sí, mira. Llegamos al DEPA y me acuerdo que para subir al DEPA era como una rampita y no pudo subirla, ¿no? O sea, se agitó tanto que tuvimos que hacer varias pausas, ¿no? Subió, nos acostamos y tengo un video. Ya no lo he visto porque no, o sea, lo grabé y no sé por qué lo hice, pero tengo un video donde él está batallando mucho para respirar. Era en la noche y al día siguiente teníamos la cita con el oncólogo. Creo que lo grabé porque yo quería como mostrarle al oncólogo y decirle, ¿no? Como, esto es normal. Los episodios que vivía, ¿no? Ajá. O sea, y de hecho lo que grabo es el techo, ¿no? O sea, es el abanico y se escucha donde él está. La respiración. Sí, muy agitada. Entonces, llegamos con el oncólogo y ni siquiera hubo necesidad de enseñarle el video. Le damos los estudios, él abre la pantalla, la abre, la ve y la cierra. Íbamos mi mamá, mi papá, él y yo. Entramos todos a la consulta y mi mamá dice, es que el doctor
cerró rápido la pantalla porque no quiso que viéramos. Ujú. Y sí, pues eran todas las masas que estaban como más dispersas, ¿no? O sea, ya había más metástasis. Y pues el doctor nos dice, ¿no? O sea, ahí es donde nos dice que ya no hay nada que hacer. Entonces, creo que ese fue el momento en el que más fuerte lo vi a él. Ese momento. Cuando ya le dijeron que ya no había Sí. nada más. Sí, porque cuando el médico nos dice eso, nosotros nos volteamos a ver y los tres fue como llorar. Mi papá, mi mamá y yo, lágrimas, lágrimas, lágrimas. Y él calmado, o sea, él con una calma, ¿no? Y solamente como se quedaba viendo al piso, se quedaba viendo, y le preguntaba al médico y le decía. Y la primera pregunta que salió es, ¿cómo voy a morir? Quiero saber cómo voy a morir. Va que durante todo el tratamiento preguntaba todo, todo detalle. Él siempre dijo, a mí no me mientan, díganme toda la verdad. Él quería saber siempre todo y con sus médicos siempre fue así. Y nos tocó la fortuna de que sus médicos siempre fueron así, muy realistas, muy explicándonos todo, ¿no? Entonces, él pregunta, ¿cómo voy a morir? El médico le explica, no vas a sentir dolor, te vamos a aplicar una pequeña sedación, tú vas a estar calmado y pues simplemente tu respiración se va a ir bajando, no vas a sentir dolor, no vas a sentir... Él tenía mucho miedo de eso, de sentir sufrir dolor. al momento Sí, de morir. Sí, de sufrir. Y cuando él expresa eso, pues ahora mi miedo también fue eso, de que él sufriera. Entonces, pues bueno, lo siguiente, el médico nos dice, ¿no? De que yo recomiendo que se vayan a Victoria con una ambulancia porque él ya no puede estar así, él necesita oxígeno ya de planta. Y bien terco, no quiso la ambulancia. No quiso la ambulancia, todavía nos movimos en Monterrey, mi papá y yo anduvimos y cuánto. Compramos el concentrador de oxígeno, un tanque de oxígeno portátil, lo subimos al carro, íbamos en un march, ya te imaginarás, ¿no? Cómo íbamos de apretados y cuánto. Y todavía el señor se quiso parar a comer una hamburguesa, porque tenía hambre y él quería una hamburguesa y que no quería vaca que no le cumpliéramos, ¿no? Entonces se comió su hamburguesa. Nos regresamos a Victoria, él venía dormido y mi papá venía manejando, pero sí, ¿no? A todo lo que da, porque dice mi papá, yo iba manejando, pero iba viendo el tanque de oxígeno. Claro, sí, que no se acabara. Sí, porque nada más llevábamos uno. Entonces sí, alcanzamos a llegar aquí a Victoria, llegamos a Victoria y ya estaba su familia, estaba mi hermana, mi hermano, y pues nos recibieron, ¿no? Ya para pasar sus últimos días. Fue 24 de octubre del 2021. ¿Qué fue lo último que platicaste con él? Lo último que platiqué con él, muchas cosas. Digo, no nos las digas, pero fue un momento, ¿cómo viviste ese momento? Juntos. ¿Cómo se fue él? Juntos. Yo creo que fue un trabajo de equipo. Fue un trabajo de equipo porque yo tenía miedo de que él sufriera. Yo hice todo, al final hice todo para que... Él estaba muy cansado, él estaba muy agotado. Y yo hice todo para que la gente más cercana se despidiera de él. Su familia le llevó un sacerdote, yo le llevé un pastor. Él al final se acercó a la iglesia cristiana, gracias al Chaca Rodríguez. Se acercó mucho a Dios. Y el pastor le dio mucha paz. Las oraciones del padre también. Se despidió de su familia, estuvimos ahí todos. Él se queda dormido como estaba siempre dormido, ¿no? Pero yo estaba dormida junto a él y como a las 10 de la noche empezó todo. El 23 a las 10 de la noche,
esos días, 3, 4 días, no quería que lo soltara de la mano. O sea, estábamos así, así, ¿no? Siempre estuvimos así. Yo te puedo decir que fui al baño, no sé, 2, 3 veces. Porque apenas si me alejaba poquito y él me buscaba la mano. Sí. O abría nada más un ojo y veía a ver dónde estaba yo. Quería pasar el mayor tiempo posible contigo. Sí. Pienso que era como... Él quería sentirse seguro. Y pienso que el estar juntos o nuestro amor le daba esa seguridad. Entonces hice todo para que él se despidiera, para que él estuviera bien, para que él... Y entonces el 23 a las 10 de la noche empieza todo, empieza a agitarse, empieza con malestares, se quejaba mucho. Y entonces yo pensaba que él sentía dolor. Mi hermana se volvió loca. Te decía hace rato que pues realmente quien estuvo al frente siempre del grupo de ayuda, yo coordinaba, ¿no? O sea, yo decía, ok, hacemos esto otro, hacemos no sé qué. Pero la general era mi hermana. Ah, sí. Mira. Sí, y va que lo sabía, va que confiaba mucho en ella. Entonces ella era la que movilizaba todo, ¿no? O sea, un liderazgo impresionante. Y en esos últimos momentos también así fue, ¿no? Ella se encargó de los últimos medicamentos que lo hacían a él tenerlo tranquilo. Cuando vimos que no estaban como que surtiendo efecto, ella se volvió loca. Ella le habló a medio mundo y estaba consiguiendo y hacía y entraba y salía. Te puedo decir que en esos momentos de desesperación, va que nunca me soltó de su mano, pero era la voz de mi hermana la que lo tranquilizaba. Porque en este liderazgo y en ella ser la general era, a ver, Vaque, relájate y tranquilízate y no sé qué. Y él sí, y le hacía caso. Y fue un trabajo de equipo, estuvo ahí. Sus últimos momentos fue su familia, mi familia, diciéndole palabras de amor, palabras de despedida, palabras de tranquilidad. Estuvo también una tía mía que es enfermera y que yo puedo decir que es una tanatóloga natural porque ha vivido varias pérdidas y ha acompañado, entonces nos acompañó y ella también le dio mucha paz. Y le decíamos, ¿no? O sea, imagínate que estás en un... ¿Sabes? Ahorita se me viene en la mente de que él decía, porque le decíamos, ¿no? O sea, ¿qué ves? ¿No? O sea, como en este imaginario de que luego dicen que en la muerte ves una luz. Sí, no un sé túnel. qué. Sí, ajá. ¿Y qué ves? No sé qué. ¿Y sabes qué era lo que él decía? O sea, él una se cancha veía, de fútbol. No, ¿Qué? en una callejoneada. Ah, ok. Sí. En Zacatecas. En Zacatecas. O sea, él se veía en una callejoneada en Zacatecas y decía que estaba en una fila. Eso fue muy impresionante para mí. Híjole, o sea, a lo mejor sí es algo muy revelador que... Sí, totalmente. Se me viene a la mente la película de Coco, lo que pasaba ahí. Sí, sí. De hecho, lo que vivimos en esos últimos días, yo puedo decir que es similar a la película de Coco o la película de Soul, que también habla sobre la muerte. Y bueno, él entra como en esta angustia, en esta agonía. Yo no supe qué hacer. Yo estaba muy desesperada porque yo lo veía a él como... Yo lo veía sufrir. Pero ya hasta después entendí que no sentía dolor, ¿no? O sea, era más bien como una desesperación de que él ya se quería ir, pero no se podía ir, ¿no? Y entendí después de que su cuerpo era tan fuerte, tenía un cuerpo tan fuerte y tan sano que pues su alma quería irse, pero pues su cuerpo... Su cuerpo, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, como un cuerpo atlético, deportista fuerte, no. Entonces, batalló mucho para irse, mucho. Yo le hablé a una persona, uno de los ángeles que tuvimos, y él me dijo, Katia, tranquila, él está bien. No sé, supo como darme las palabras correctas. Y yo me acuerdo que en ese momento volteo con Vaque y empiezo a acariciarle la cabeza. Y esta vez le digo, pero
palabras de afirmación. Hasta ahora todo lo que le habíamos dicho era: te amamos mucho, te queremos mucho, vete tranquilo, no sé, ayudarlo, ¿no? Ayudarlo. Pero yo le empiezo a decir palabras de afirmación, le empiezo de agradecimiento y de afirmación. Le empiezo a agradecer por ser parte de mi vida, por nuestra historia, por lo que vivimos juntos. Y le empiezo a afirmar que estoy orgullosa de él. Se lo repetí mucho. Lo hiciste muy bien, peleaste. Estoy orgullosa de ti. Te puedes ir tranquilo porque peleaste, eres tan fuerte, eres tan grande, eres un campeón. Estoy orgullosa de ti, estoy orgullosa de ti. Y yo pude sentir cómo su respiración se fue haciendo más lenta, como más tranquila, y de pronto se fue, ¿no? Y yo digo que fue un trabajo en equipo porque alrededor estábamos su familia, mi familia, y siento que fueron esas palabras de afirmación y de agradecimiento lo que le ayudó a liberarse. A descansar en paz. A descansar. Sí, el saber que, creo yo, el saber que lo hizo bien en esta vida. Sí, claro, fue ese momento cuando se dio cuenta y se fue. Sí. Realmente a mí me duele mucho. Tú sabes que yo sigo estimando mucho, quiero mucho a Vaquero. Esta situación que se generó en torno a Vaquero, el Todos con Vaque, todas las actividades, pues se han mantenido. Es como un legado que deja Vaquero, un trabajo en equipo que se sigue haciendo por el bien ahora de la comunidad. Platícame de lo que están haciendo con este legado de Vaquero. Muchas cosas. Esto surgió porque justo en estos últimos 3 meses que vivimos en Victoria, él ya estaba pues bien, ¿no? Sin estos efectos de la quimio, de los tratamientos. Entonces le dijimos: a ver, papacito, tienes que hacer algo, ¿no? Entonces ponte también tú a promover las actividades, a no sé qué. Entonces él empezaba a contestar mensajes que llegaban a la página y empezó a conectar con personas que vivían situaciones similares a las de él. Entonces ahí es donde él empatiza y él dice: es que ¿por qué? Porque las personas pasamos esto, y más que nada por cuestiones de carencia económica, de desabasto de medicamentos, de no tener la posibilidad o el acceso a un tratamiento o a la salud, ¿no? Entonces él, me acuerdo que nos decía ya en ese tiempo: una vez que pase todo esto, esté o no esté yo, vamos a seguir ayudando a la gente. Muy bien. Y si yo no estoy, ustedes lo van a hacer por mí. Y nosotros indudablemente dijimos: sí, claro, ¿no? Para mí era también como una forma de devolverle a la gente lo que hizo por nosotros. Claro. Y así fue, ¿no? Creo que la primera actividad que hicimos fue, porque él fallece en octubre, y la primera actividad fue en diciembre, que fue la de recaudamos ropa, artículos de higiene personal y despensa para las personas del relleno sanitario. Entonces a partir de ahí, eso me llenó mucho. Cuando él se fue, el saber que su vida tuvo un propósito y que ahora la mía también lo tenía, a partir de ser esa mano amiga para la gente, no sé, le dio sentido también a mi vida, porque yo muchas veces en todo el año de duelo fue caerme. Cuando él fallece, en ese último momento, es la primera vez, durante el tratamiento te puedo decir que 3 veces me derrumbé allá escondida, ¿no? En algún lugar. Pero cuando él fallece, es la primera vez que yo me derrumbo de verdad, ¿no? Y puedes preguntarle a quien quieras, pero en el velorio yo era un zombie, ¿no? O sea, me cargaban y me traían y me llevaban y mi corazón estaba deshecho.
y todas las emociones que reprimí, ahí salieron, ¿no? Ahí Tanto salieron. tiempo. Sí, durante 1 año y 2 meses yo me desplomé sobre su cuerpo y llorar a grito abierto, todo lo que no lloré en 1 año y 2 meses. Sí. Entonces, durante todo 1 año de mi primer año de duelo, pues tuve también estos bajones, ¿no? Subidas y bajadas. Y muchas veces yo le dije, llévame contigo, yo no quiero esta vida, yo no quiero estar aquí, llévame. Y no me llevaba. Y una de las cosas que le dio sentido a mi vida, que le dio propósito, pues ha sido justamente el grupo de ayuda. Entonces, seguimos, ¿no? O sea, con actividades. Ahorita lo que tenemos decimos que tenemos 4 servicios, ¿no? Que es la donación de medicamentos. Recibimos medicamento de todo tipo y lo donamos a gente que lo necesita. Particularmente hemos estado donando mucho a los niños y niñas del hospital infantil. Tenemos el préstamo de equipo médico, del concentrador de oxígeno, de los tanques portátiles, sillas de ruedas, nebulizador, otro material que tenemos por ahí. Tenemos la difusión de casos, ¿no? O sea, compartimos casos de gente para darlos a conocer y que la gente se sume y apoye, y nos sumamos también a las actividades que tienen. Por ejemplo, en el caso de Andy estuvimos ahí boteando con ella. Y tenemos la parte de orientación e información, porque eso fue también algo que nos ayudó mucho. Además, como de este apoyo de la donación económica que recibimos, tuvimos mucha gente que nos dijo, oye, ya checaste con este médico, oye, mira, hazle así y así, o para este trámite, mira, así y así, o ve con tal persona. Entonces, de pronto, como todos estos tips o esta orientación te da mucha luz en el camino, ¿no? Sí. Porque es gente que ya pasó por eso. Entonces, también hacemos eso. Y, pues, las actividades, ¿no? Que tenemos de donaciones para ayudar a personas en condición de vulnerabilidad, las personas del relleno sanitario, la casa del adulto mayor, los niños y niñas del hospital infantil. Y ahorita acabamos de sacar una actividad de menstruación digna para apoyar a las mujeres privadas de su libertad. Muy bien. Y pues en eso estamos. Y vienen muchísimas cosas más. Y me dabas una exclusiva antes de empezar la entrevista, que estás trabajando algo que va a ser muy padre, ¿no? No sé si se pudiera decir. Claro. Sí, yo escribo mucho. Creo que durante el cáncer escribía lo que sentía, lo que iba viviendo. Que también lo hacía. Hasta después, hasta ya en mi duelo, me di cuenta que era como mi terapia, ¿no? Porque luego en el duelo también estuve escribiendo mucho. Me metí a varios talleres de escritura terapéutica, entonces escribí mucho. Y entonces yo notaba cómo estas cosas que escribía, de pronto las compartía en redes sociales y había mucha gente que se identificaba, ¿no? Sí. Ponlo en modo público para compartir, o ay, a mí también me pasó, o me escribían directamente, ¿no? A mi página, a mis redes personales, me escribían sobre cómo la historia de Baque o mi vivencia les había ayudado en su propia vida, en sus propias luchas. Entonces, para mí fue muy impactante eso, ¿no? O sea, el cómo, pues sí, digo, nosotros vivimos nuestra lucha acá internamente, pero estábamos tan absortos y tan concentrados en mantenerlo con vida que no nos dábamos cuenta como del impacto que estaba teniendo en la gente, ¿no? Sí. Yo creo que de esto me di cuenta hasta después, hasta que él ya no está. Y entonces, te digo, empiezo a escribir, y cuando Baque estaba, yo me acuerdo que él me decía, tú vas a escribir un libro, ¿verdad? Y yo, ¿un libro? Y me dice, sí, todo lo que estás haciendo, deberías de escribir un libro. Quiero que escribas un libro de lo que hemos vivido y no sé qué. Y yo me acuerdo que le decía, pero un libro, o sea, ay no, o sea, pues sí me gusta escribir, ¿no? Pero, y así quedó, ¿no? Entonces hasta después, que te digo, todo 1 año de duelo,
un día yo me pongo como a revisar todas las publicaciones y empiezo a ver cómo pues realmente todo esto que iba escribiendo e iba publicando iba dando cuenta como de la historia, sí. ¿no? Desde una crónica de cómo iba pasando todo. Sí, exacto. Entonces dije, sí, tengo que hacer Sí, ese libro. sí, por favor, lo tienes que hacer. Ajá, y ahorita estoy en eso. Pues va a estar buenísimo, yo me muero de ganas de leerlo. Katia, pues te felicito mucho por esa lucha que hiciste junto a Manuel, por esa fuerza que no sé de dónde la sacaste, pero la sacaste mucho tiempo y lo apoyaste por esta ayuda que ahora le están dando a la comunidad, a las personas con cáncer, a los del relleno sanitario, a todas las personas que buscan una mano ahí en Todos con Baque. Muchas felicidades. Gracias. Esperemos tenerte de nuevo acá para que nos presentes ese libro aquí, por claro favor. Sí. Y pues muchas felicidades por todo lo que haces académicamente, por tus libros, porque tienes más otros libros, ¿no? Ya publicados, y por esa fuerza, esa lucha que compartes con todos nosotros. Felicidades. Muchas y gracias. Te esperamos de nuevo por aquí más adelante. Muchas gracias. Gracias, Katia. Gracias por la oportunidad. Y pues no sé, quisiera darle como este mensaje a la gente Por favor. de que creo que todo en esta vida tiene un propósito y un significado. No siempre se lo vemos, no siempre se lo encontramos, pero lo tiene. Sí. La vida y la muerte tienen un sentido, ¿no? Entonces creo que hay que aferrarnos a eso. Y como lo digo en mi título tentativo del libro, Ajá. después de un corazón roto siempre volvemos a florecer. Excelente, gran título. Felicidades, Katia, y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.